Buenas tardes a todos, bienvenidos a la charla número 6 del Consejo. Hoy la tenemos a Lorena Jaimerena, que nos va a hablar sobre periodismo, género y deporte. Lorena, periodista deportiva, exjugadora de fútbol. Así que bueno, hola Lore, buenas tardes. ¿Cómo Hola estás? Gise, hola Marta, Mateo y a todas a todas y a Carlos, que también veo que está por ahí. Este espacio es muy valioso porque es un espacio de intercambio y de enriquecimiento, así que nada, la propuesta es que vayamos aportando cada una de nuestros lugares, inquietudes, interrogantes, cualquier aporte es válido. ¿Arrancamos? Arranquemos nomás. Bueno, vamos a arrancar entonces con la realidad del periodismo, género y deporte. Estuve pasando en limpio algunos datos pensando en la charla de hoy y la verdad es que tenía que actualizar algunos datos, más allá de que en algunos números fríos en cuanto al acceso al periodismo para nosotras las mujeres, la estabilidad y condiciones laborales, eso no cambia demasiado, más allá de que han habido algunos tímidos avances. La realidad es que sigue siendo todo un desafío. Ni hablar cuando las mujeres periodísticas quieren desarrollarse y crecer en distintos segmentos dentro de la comunicación. Todavía sigue siendo un impedimento bastante grande desarrollarse en algunas áreas como puede ser no solo el deporte, sino también la política, la economía, las finanzas. Todavía hay segmentos que son bastante reticentes a que nosotras, el área científica, de investigaciones, pero bueno, afortunadamente hay mujeres que tienen muy marcada su vocación y saben lo que quieren y van abriendo estos caminos para que todas nosotras podamos desarrollarnos por ahí y avanzar, dar pasos seguros. El periodismo está, si ustedes buscan algunos artículos, van a encontrar que el periodismo es una profesión que está definida como dentro de las 7 profesiones peores pagas o reconocidas dentro del mundo. Y por supuesto en la Argentina escapamos a esa realidad. Por eso les hablaba de lo difícil que es no solo el acceso, sino la estabilidad y lograr buenas condiciones laborales. Todo lo que es la brecha de género, el techo de cristal, el piso movedizo, todo eso también se cuenta dentro de los medios de comunicación. Acá tengo algunos datos muy recientes de una encuesta que fue elaborada por CIPREVA, que es el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, y está elaborada en base al INDEC, en datos de este año, que dice que la mayoría de la población de mujeres se encuentra concentrada los sueldos más bajos dentro del periodismo, mientras que los salarios obviamente más altos se encuentra la población masculina. Dentro del total de mujeres y disidencias, más del 49%, mujeres y disidencias, cobró el mes de abril de este año, pandemia mediante, por debajo de la línea de pobreza. Con lo cual, esto claramente implica una feminización de la precariedad laboral. No escapamos a esto las mujeres, ya sabemos que estamos en una situación realmente impensada, sorprendente a nivel mundial, global, pero dentro del periodismo todavía hay mucho por conquistar, aun cuando hayan más periodistas en las redacciones. Según FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino, en un estudio que se hizo a fines del año pasado, a fines del 2019, en Argentina el 72% de las mujeres periodistas que fueron encuestadas para este estudio cree que las mujeres tienen menos oportunidades que los hombres para crecer y desarrollarse en sus ámbitos de trabajo. El 77% cree que en periodismo las mujeres no ganan lo mismo que los varones, que hacen exactamente el mismo trabajo y tienen exactamente la misma carga horaria. Esto es claramente cuando hablamos de brecha laboral. El 61% de las encuestadas tienen más de un trabajo. ¿Y acá qué se ve cuando hablamos de esto? La doble o triple jornada laboral. Esto que las mujeres tienen que no solo dedicarse al periodismo en sus trabajos, sino que por ahí tener otro laburo como periodista u otro trabajo haciendo otro tipo de oficio o profesión
y ni hablar volver a la casa y ejercer todo lo que tenga que ver con el trabajo doméstico, las tareas de cuidado y demás, significando esto para nosotros una carga absolutamente engorrosa. Y siempre con minutos de aire, con muchos menos minutos de aire y con mucha menos, o sea, notoriedad en cuanto a las notas, a la importancia de notas y cosas, o sea, investigaciones que se puedan hacer, ¿no? Eso también creo que influye. Está corroborado también que a la hora de firmar las notas, las mujeres aparecen mucho menos. No significa que no hayan trabajado en las notas que salen publicadas, sino que no aparece la firma de las mujeres. El 78% dijo que sus jefes en los medios para los cuales trabajan son varones. El 52% afirmó que el medio para el cual trabajan, y esto me parece un tema grave y a destacar, no promueve en el periodismo una perspectiva o enfoque de género. Con lo cual, esto es un panorama, digamos, introductorio para que vayamos viendo que no es tan sencillo. A veces parece que es una profesión que ya tiene como el camino allanado, sin embargo, no es así. No obstante, el panorama no es tan oscuro porque vamos viendo con el transcurrir de los tiempos, los cambios sociales de los que venimos hablando jueves a jueves en este espacio, algunos medios van entendiendo esto de la urgencia en incorporar la perspectiva de género y comprometerse con acciones realmente claras en pos de la igualdad. Se ve mucho más esto en temas autogestivos, ¿no? En medios autogestivos. Pero, sin embargo, y no obstante ello, en el semanario Perfil, en el año 2018, se convirtió en el primer medio en tener una defensora de género. No sé si ustedes recordarán que ese cargo lo inauguró la filósofa feminista, la doctora Diana Fía. Y ahora ese mismo espacio lo ocupa la médica feminista, que es Mabel Bianco, fundadora de FAME. Es decir, bueno, acá el detalle viene en que la empresa optó por no incorporar periodistas que hagan esta tarea. Si bien celebramos que exista este lugar, este espacio, no optó la empresa, no tuvo en su criterio la formación de una periodista mujer, que las hay muy buenas. El año pasado, las periodistas feministas acompañamos con gran entusiasmo la tarea de las flamantes editoras en género de Clarín y de Infobaes. Ellas son Mariana Iglesias y Giselle Sousa Díaz, respectivamente. La agencia de noticias Telam, este año, a principio de año, en el verano, nombró a Silvina Molina como editora en género y diversidad. Así que esto es un logro, verdaderamente un logro colectivo de las periodistas que se van, o nos vamos organizando, ¿no? Puertas adentro de las redacciones, como muchas les gusta decir. Esto de alguna manera va poniendo de relieve la dificultad que estos escenarios se vayan transformando en uno más digno rápidamente. Este proceso ya sabemos que es lento, como todos aquellos en los que tenemos que revalidar nuestras condiciones. Pero bueno, siempre apoyadas en los movimientos sociales y en todo lo que pasa por fuera de nuestro propio ámbito laboral. El mundo está cambiando y esto lo sabemos, lo vamos viendo. Yo creo que el paro internacional de mujeres, el Ni Una Menos, el Me Too y más, todas estas alianzas dentro de los feminismos van haciendo que cobremos mayor visibilidad cada vez y que estas prácticas que todavía las vemos enquistadas en muchos medios, de las que ya vamos a hablar con más detalle, vayan por lo menos siendo interpeladas. Así que sabemos que lograr la transformación es algo necesario, que lo merece la sociedad, que nos lo merecemos nosotras como mujeres y como profesionales, así que es importante que los medios se pongan las gafas violetas, como nos gusta decir a nosotras las feministas, y empiecen a ver la vida y todo en general con otra mirada, ¿no? Con una mirada más profunda, más igualitaria, más equitativa. Es todo un desafío esto. Ahora me gustaría ir un poquito más al tema que tiene que ver con el periodismo en general, antes de pasar al periodismo y deportes. ¿Y a qué le llamamos un periodismo con perspectiva de género o con enfoque de género? ¿Qué significa eso? Lo que significa un periodismo con enfoque de género es un periodismo que evalúa y considera la forma en que impacta la realidad de manera diferenciada, tanto en varones como en mujeres, porque no impacta del mismo modo.
en absoluto, no importa de la misma manera. Por eso es importante tener esta perspectiva de género, que en estos tiempos también se la vamos demandando y le exigimos a la justicia que la tenga, esta perspectiva de género, porque no es lo mismo la forma en que nos impacta a varones y a mujeres. Y por supuesto, dentro del periodismo, cabe destacar que esto impacta, en realidad se aplica a todas las temáticas, a todos los segmentos, a todos los rubros y a todos los ámbitos, ¿no? Sea que estés en la gráfica, no importa el área en la que trabajes, si trabajas en espectáculo, en salud, en deportes, esto es aplicable a todo, absolutamente a todo. Para ello tenemos que hablar del lenguaje. El lenguaje, como ya sabemos, el lenguaje nos da identidad, absolutamente, nos da identidad, de alguna manera también podemos decir que define nuestra visión del mundo, la forma en que hablamos, el lenguaje que utilizamos, la dinámica que genera ese lenguaje, y porque es una construcción social y cultural. Creo que esto compartimos todas esta mirada. Cuando hablamos de lenguaje no sexista, una frase que me encanta, que aclara mucho las cosas, el lenguaje en sí mismo no es sexista el uso que hacemos de él. Y ya lo vamos a ver con algunos ejemplos cuando abordemos más en específico el tema de deportes, ¿no? La forma en que titulan los medios. Mismo ocurre con las publicidades exactamente pasa lo mismo. El lenguaje es el que, si lo utilizamos bien o no lo utilizamos del todo bien, va a modificar o a ratificar actitudes y comportamientos que tengamos. Esto está clarísimo. Puede llegar a romper con estereotipos, va a trabajar seguramente en esto de igualizar y democratizar las posibilidades tanto de mujeres como de varones, y va en esto de visibilizar, va a mostrar la realidad de una manera más equilibrada. Con lo cual entendemos que el lenguaje es muy importante y el lenguaje no sexista es realmente fundamental. Y ahora yendo un poco a algo más técnico que tiene que ver, y ya van a comprender por qué voy a hacer alusión a esto, hemos nombrado en anteriores encuentros a la ley 26.485, que es la ley integral de erradicación de la violencia hacia las mujeres. Esta ley tiene tipos y modalidades en sus definiciones sobre lo que es violencia. En los tipos de violencia rápidamente encontramos la violencia física, la violencia psicológica, la económica, la sexual y la simbólica. Y acá quiero hacer énfasis. Encontramos como un tipo de violencia dentro de esta ley, que es muy completa y es muy buena, y lamentamos que no se aplique en su totalidad en el territorio federal de nuestro país, y que todavía jueces y juezas no la desestimen, incumpliéndola. Dentro de esos tipos de violencia encontramos también las modalidades de violencia, por ejemplo, la violencia obstétrica, laboral, institucional, y también encontramos la mediática. O sea, ahí esto nos atañe a nosotras, que vamos a hablar sobre periodismo, género y deportes. Tipos y modalidades de violencia encontramos, entonces, la violencia simbólica y la violencia mediática. Por ejemplo, cuando vemos el tratamiento o abordaje de los medios de comunicación sobre algunas noticias o algunos episodios noticiosos, lo más común que vemos en la tele es cuando se habla de violencia de género, ¿cierto? Sobre femicidios, tal vez. Bueno, ustedes van a darse cuenta el énfasis que se pone en la vida privada de las mujeres, sobre su apariencia, sobre sus comportamientos, sobre si iba sola, sobre si no iba sola, sobre cómo iba vestida, y no sobre la criminalidad del hecho violento en sí mismo. O sea, siempre recala la tela, se pone en tela de juicio a la mujer, aun cuando la mujer es la víctima de ese suceso, y no sobre la criminalidad del hecho en sí mismo. Con lo cual, ahí estamos realmente haciendo un desequilibrio en esto de informar a la gente, a la comunidad. Lamentablemente son las notas que sobresalen, ¿no? De lo malo y nunca de lo bueno. Exacto, exacto. Y es recurrente, Gise, vos te vas a fijar que
es permanente que se hagan esas aseveraciones y se ¿Es destaquen. primicia o es tapa de revista si ocurrió algo malo o un escándalo con una mujer, pero no es primicia si tenemos una deportista eximia que gana una medalla o si rompió récords a base de entrenamiento casero, por así decirlo, ¿no? Y probablemente si eso ocurre se lleve el mérito del entrenador también. Exacto. Ahora vamos a verlo. Ahora lo vamos a ver. Cuando hablamos de la violencia mediática, por ejemplo, nos referimos a mensajes o imágenes que podemos ver en los medios de comunicación, en todos los medios, en televisión, medios digitales, que hoy es uno de los medios con mayor caudal, ¿no?, entre la población. Los gráficos son estos mensajes e imágenes que injurian, que difaman, que deshonran, que humillan a nosotras las mujeres. Esto es la definición de violencia mediática. Esto de alguna manera lo que hace es legitimar la desigualdad estructural en la que vivimos. ¿Y qué hace esto? Bueno, propicia o genera las violencias contra las mujeres. Así que, por eso digo que es muy importante el tratamiento y abordaje de las noticias, sean cual sean. Así que bueno, para un poco redondear esto, la ley, la 26485, que es en la que se basa este país al haber firmado un montón de convenios internacionales, lo que dice es que la violencia simbólica es un tipo de violencia y la violencia mediática es una manifestación de la misma. Y esto es lo que tiene que ver con lo que hoy nos atañe, que es el periodismo, la comunicación y demás. Ustedes habrán visto a lo largo de sus vidas, dentro de las revistas, como decía Gis recién, las tapas, las notas, los artículos, sobre todo la parte gráfica, y también las publicidades, cómo se impregna el machismo y el sexismo a la hora de, y ahora sí vamos a pasar a hablar de deporte, de hacer alusión a una nota donde la protagonista es una mujer atleta o deportista. Y no se trata de casos aislados, es algo recurrente, son prácticas habituales dentro del periodismo. Ustedes recordarán tapas de diarios deportivos, que hemos cuestionado todas, o notas de esas famosas notas de color, que son horribles, o notas de color que nos cosifican y nos ponen en un lugar de adorno decorativo. Entonces, desestimando el motivo por el cual aparecemos dentro del segmento de deportes y cuál es la aptitud por la cual estamos allí. Pero bueno, una práctica habitual de los medios es destacar el físico de las deportistas. Es destacar el físico de las deportistas relegando a un segundo o tercer plano a veces el tema de la valía deportiva. Esto también es muy común. Fíjense que cuando se le hace una nota a una deportista, lo primero, por ejemplo, a mí cuando me hacían notas hace 20 años atrás, un poco más ya tengo que confesar, lo primero que me preguntaban es, ¿juegas al fútbol si tenés hermanos varones? ¿Tenés hermanos varones? No. ¿Tenés novio? Era lo primero, como si no pudiera salir de una mujer por sí misma la posibilidad, el deseo de desarrollarse en un deporte que todavía era socioculturalmente atribuido a la práctica únicamente deportiva para los varones. Solamente deportiva para los varones, no para mujeres. Entonces nos relegaban más al plano espectáculo. A ver qué hacen esta, jaja. Y no se le daba la seriedad ni las preguntas que nos hacían a nosotras jamás se lo hubieran hecho a un varón, a un futbolista. Nunca. Jamás. Bueno, otra de las cosas que vemos también reflejada en la gráfica y en las publicidades es atacar, o bueno, eso que decíamos, atacar o juzgar a las personas por su físico, no solo desde el sexismo, sino también cuando una persona es gorda o está excedida un poco de peso, cuando no da con la talla y es bajita. Eso está a la orden del día y son los estereotipos y los estándares de belleza que nos son impuestos mismos desde los propios medios de comunicación, que van sentando una referencia en la población y en la sociedad. Entonces, se asume que una deportista tiene que ser flaca, siempre flaca, delgada, media o alta, pero cuando aparece una deportista que se desarrolla y logra cosas con otro tipo de físico, al principio, hasta que logra cierto respeto, se le cuestiona
la talla y otras características que no hacen a la cuestión en sí misma. Muchas veces también vemos como el protagonismo del éxito se le atribuye exclusivamente al técnico. Esto lo hemos visto en distintas notas, cuando al jugador o atleta solamente se destaca por su mal carácter, ¿no? ¿No escucharon alguna vez esto de tiene temperamento fuerte, es brava, es brava, ojo que es brava? Él la pudo encarrilar y pudo sacar lo mejor de ella. Él, que entendió por dónde entrarle y pudo sacar lo mejor de ella. De este modo explican el éxito de esa deportista y de este modo se cae en una infantilización de la mujer, eclipsando una vez más sus logros deportivos. Resulta muy, muy difícil poder reconocer desde el periodismo, sobre todo cuando escriben varones, las mujeres no es que nos cueste reconocer, es que está impregnada la modalidad del varón a la modalidad periodística. Entonces, estamos rompiendo con eso, pero es muy difícil atribuirle a la mujer sus propios méritos deportivos. Bueno, se han visto también publicaciones de artículos donde el titular, en grande, esto Gise, un poco tiene que ver con lo que decías recién, no hace referencia a su trayectoria deportiva, y sí hace referencia a la bajada o el subtítulo. Lo primero que encontramos es la imagen de la deportista y el título bien grande que dice, y hasta encontró novio. Y abajo dice, fulana busca repetir el éxito deportivo y cerrar el año que le cambió en su vida. Pensemos, o la comparación, la nueva Messi del fútbol femenino, por así decirlo, ¿no? La comparación con un hombre. Pensemos si este encabezado hubiera sido posible de ser al revés la cuestión, ¿no? De ninguna manera, en absoluto. Durante los Juegos Olímpicos, esto lo hemos trabajado con Marta muchísimo tiempo, pasa cada 4 años, los Juegos Olímpicos se ponen de moda las listas de caras y cuerpos bonitos. Esto a modo de catálogo. Esto es así, a modo de catálogo. De nuevo, se prioriza... Las diosas olímpicas. Claro. Ahí está. Las diosas olímpicas, bueno, va tanto para deportistas de manera individual cuando descubren que una da con el patrón de belleza al que ellos aluden, o con delegaciones completas, por ejemplo, me acuerdo de delegaciones de las mujeres suecas, las más los rubias. Titulares, sí, todas rubias. Más rubias. Exactamente, entonces, no se refieren esto es para pensarlo, ¿no? Para interpelarnos. No hacen la misma distinción a la hora de hablar de los varones deportistas que de las mujeres. Esto está clarísimo que no pasa. No es así. Por lo menos no a la hora del rendimiento deportivo en sí mismo. Y con el tema de los varones futbolistas, el 11 titular de las mujeres del Mundial. Y ahí aparecen las imágenes sexualizadas de las esposas y novias que están en la playa, con la cola parada, o no sé, con un escote sugestivo. Ese es el lugar que nos dan cuando nos ven a una mujer en compañía de un varón, o sea, es tremendo, es tremendo. Y parece que a los varones eso los posiciona, a los varones deportistas que hablen así, pareciera como que los posiciona mejor, porque yo nunca escuché que nadie se quejara, que nadie, el mandar una nota a un medio, que lo han hecho 1000 veces, para decir que no se refieren a ellos con tal o cual apodo, o de tal o cual manera, o que se rectifiquen. Jamás han mandado una nota a un medio diciéndole que cuando hablan de su esposa o su compañera de vida, no hagan esta referencia peyorativa y asquerosa que es el término de botineras, por ejemplo. Es muy común, ¿lo han escuchado, no? Sí. Un término tremendo. Bueno, el atractivo no solo en el campo de juego, sino también en las tribunas, y ahí aparecen las mujeres de los deportistas. Bueno, y se hacen rasgos muy diferenciados en lo que son las cualidades de las mujeres y de los varones también dentro del deporte. Se han mostrado fotos de varones deportistas llorando tras haber llegado a una final y no haber accedido al éxito deportivo, y titulan los diarios, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre, reforzando una vez más los estereotipos.
que tiene que ver la sensibilidad o el llorar con la fragilidad o con el hecho de ser mujer, o todo lo relacionado a la feminización, nuevamente. En otras ocasiones, bueno, se cosifica a la mujer, se la convierte en un objeto, vas a ver la foto de un deportista y dice, fulano estrena rubia, como diciendo tiene novia nueva y estrena rubia. Hablan de él diciendo el jugador de tal, del Manchester o no sé qué, y esta chica que es una modelo, la voluptuosa, las características con las que define el periodismo, por el solo hecho de ser la compañera de un deportista, ¿no? A las cosas que hay que exponerse, como si eso fuera exhibirse en sí mismo. Pero bueno, son las cosas que todavía hay que modificar. Bregamos para que haya más editoras en los espacios de decisión en los medios de comunicación. Bueno, y ni hablar de las imágenes donde las deportistas chocan o se rozan y terminan dos en el piso, y bueno, hacen alusiones a la atracción, o resbalón sexy, o quedás torcida y dicen la cola más bonita, esas cosas tremendas que son moneda corriente y que estoy segura que todas las personas que estamos en este encuentro deben, a medida que vamos hablando, recordar alguna de estas imágenes o alguno de estos títulos, y estos casos que, bueno, se replican y son una modalidad tanto en la prensa escrita como en los medios digitales y también en la televisión. No sé si estamos de acuerdo. Sí. Yo justamente, mira, mientras vos estabas hablando, estaba mirando una de las imágenes que tenía guardada cuando acordamos para hablar sobre este tema, y es justamente una tapa de un diario dominicano donde dice la belleza dominicana por la que nos encanta el voleibol. Y es una chica tirada en la cancha mostrando su parte trasera con la pelota levantada con los pies. O sea, no mostraron, sí, no destacaron la actividad deportiva de la jugadora, sino que destacaron sus atributos femeninos, o sea, su cuerpo. Exacto, por eso necesitamos más mujeres, y después vamos a pedir que esas mujeres tengan visión de género, pero necesitamos más mujeres, porque claramente una mujer no va a hacer esa observación sobre otra compañera que es deportista, no lo haría, no nos sale hacer eso, no nos sale hacer eso. Y son muy pocas las periodistas que están dando una batalla difícil, sobre todo en lo que son canales de deportes o diarios deportivos o revistas deportivas, porque es difícil para ellas posicionarse de tal modo en el que puedan cuestionar, por ejemplo, ustedes saben que los técnicos y los entrenadores son tal vez las personas más cuestionadas dentro del deporte y los van rotando a cada rato a través de sus rendimientos deportivos. También a las dirigentes y dirigentes, Marta. Pero lo que digo es que es muy difícil poner para una mujer que está haciendo una nota, o está cubriendo un evento de deportes, cuestionar por qué aún en equipos conformados por mujeres, como puede ser un equipo de hockey, de fútbol, de vóley, de básquet, y puedo seguir así infinitamente, handball, bla, 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 mismo con los deportes individuales como es el boxeo, y el tenis, ¿ustedes se les ocurre pensar que verdaderamente no hay mujeres idóneas que pasaron por esos deportes, que tienen un bagaje extraordinario, una enorme experiencia y que estudiaron y se prepararon para tener una continuidad luego de ser deportistas, para poder enseñar, para ser docentes, para ser entrenadoras? ¿Por qué no hay mujeres que entrenen equipos deportivos de mujeres? Yo conozco un montón, acá tenemos a Lorena Verdula, por ejemplo, que es directora técnica. Y más allá de que ella decida o no dedicarse a este oficio o a esta profesión, quisiera saber si recibió por parte de clubes ofrecimientos al respecto. Quisiera saber si alguna de las tantas leonas, vamos a ir a la elite, porque si no, si vamos más abajo todavía es más difícil encontrar algo. Si alguna de las leonas, que las hay y se han capacitado después de haber sido jugadoras, ¿por qué no pueden dirigir ellas un equipo de mujeres jugadoras de hockey? ¿Por qué no pueden? Tenistas, han habido casos, estuvo
Bettina Fulco hace poco, y bueno, algunos casos, pero realmente son la minoría total, ¿no? Que vemos. En el boxeo también. Saben que en el boxeo tenemos más campeonas, hoy, en la actualidad, tenemos más campeonas del mundo mujeres que boxeadores varones campeones del mundo. Esas mujeres, yo estoy segura que van a tener relativas escasas oportunidades el día de mañana cuando se bajen del ring con los guantes puestos para poder estar en una esquina y entrenar a una boxeadora. Porque estos son los sesgos del machismo y del patriarcado dentro del deporte. No tiene que ver con la idoneidad, con la capacidad, tiene que ver con una cuestión cultural que todavía está enquistada y que no nos habilita, más allá de que tengamos nuestros réditos personales y que hayamos tenido una cosecha importante dentro del derrotero deportivo, todavía como para estar en estos lugares de decisión y conducir a otras mujeres. Vamos a seguir viendo estas asimetrías de poder que están a la orden del día. Y es difícil que una periodista que está en un medio y ve esto pueda interpelarlo. Lo puede decir solapadamente, lo puede decir sutilmente, pero cuando te metes de lleno con esto ya estás tocando otros intereses y a la hora de conservar tu lugar se dificulta mucho la cosa. Esta es la realidad total y absoluta, por eso es importante que seamos cada vez más las mujeres que en todos los rubros de la vida, a nosotras nos interesa y nos convoca el deporte, pero tenemos que agruparnos, así como las mujeres periodistas, a fortalecer el liderazgo dentro de los medios. Bueno, hay que fortalecer el liderazgo de las mujeres dentro de todos los medios y los ámbitos donde tenemos pretensiones y derecho a desarrollarnos. Esta es la realidad más absoluta, porque cuando hablamos de deporte no solo hablamos de la jugadora o del atleta, hablamos de las árbitras, hablamos de las utileras, de las preparadoras físicas, de las preparadoras de arqueras, de las dirigentas, que las hay, y muy buenas. Hablamos de un montón de representantes, mujeres, de manager, mujeres, o sea, es muy frondoso el tema, es frondoso. Sin embargo, todavía estamos muy, muy, muy relegadas. Esta es la realidad. ¿Vamos bien, Gise, Marta? Sí, pero además Perfecto. hay una cuestión de invisibilidad, ¿no? No solo de las mujeres en lugares de poder, sino también invisibilidad si hablan o si actúan para que otras puedan llegar a lugares de poder. Entonces, no solo que están a veces impedidas de poder hablar o de decir o de quejarse, porque en esto pasa exactamente igual que las deportistas, te quejaste y te fuiste, sino que además cualquier acción que hagas pasa a ser invisible. Esto siempre es una crítica mía hacia la pionera, siempre sos la primera, no, flaca, no sos la primera. A las demás las invisibilizaron de tal manera que vos quedaste primera. Y con esto de ser la primera es la primera y la única. Nunca hay que decir la primera porque es la primera y la única. Entonces, me parece que, nada, siempre apelo a la misma imagen de la conspiración machista, ¿no? De cómo van invisibilizando algunas llegadas. Si no la podemos callar, la invisibilizamos al menos. Me parece que ahí hay un juego también de acciones y actuaciones, ¿no? Exacto, exacto. Estaba tratando de hacer memoria y acordarme, capaz que Lorena me ayuda, Verdula. La árbitra de fútbol, que bueno, en los 90 cuando yo jugaba, ella arbitró, y a mí me arbitró varias veces, que fue la que hizo un reclamo muy fuerte, y adquirió visibilidad, no por su desempeño dentro de las canchas arbitrando, sino por el reclamo fuerte que hizo en pos de igualdad de condiciones, de igualdad de salarios, de igualdad a la hora de que fueran designados los partidos a dirigir. Florencia Romano. Florencia Romano. Exacto, Florencia Romano. Florencia Romano. El tema con Florencia Romano también tiene que ver cómo esta formación que tenemos, ¿no? Las que vamos a luchar ciertos poderes. Porque Florencia
lamentablemente no estuvo bien asesorada. Entonces, primero en encadenarse, hacer una huelga de hambre. Enfrente del AFA lo hizo, lo aclaramos para quienes no saben. En la puerta del AFA. Sí. Digo, los modos de pedirla, y qué importante que es el colectivo, los modos de pedir. En un momento había un partido amistoso acá en Gimnasia, que tuve la suerte de estar, que estaba Maradona y lo echa a Maradona en un partido amistoso, mostrando cierto poder, no entendió lo que era. Y después cometió un grave error de poner un cambio más en la planilla, y sus compañeros perversos dejaron que lo haga, y bueno, le costó un montón. Por eso hay que formarse, ¿no? Y otro evento negativo, que no le jugó para nada a favor, ni a ella ni al arbitraje, fue dedicarse al boxeo y pelear antes de el día anterior de un partido. Entonces todo era producto del boxeo. No, eran momentos muy duros. Sí, la deslegitimaron mucho, y hay que recordar que en esos tiempos nosotras rondábamos por la más absoluta soledad, no existía este colectivo de mujeres que hoy tenemos, este tejido social, estos feminismos a flor de piel, si bien el feminismo no es nuevo, es viejísimo, pero no estaba tan organizado, ni se hablaba tanto de esto, ni se salía a la calle, ni había dentro del deporte una interpelación a quienes toman las decisiones, con lo cual a ella esto de abrir camino, y lo importante de que ella haya abierto camino y haya enfrentado a un hombre como Grondona, al que no se le anima a nadie. Ella echó a Maradona en un amistoso. Yo me acuerdo que Castrilli en un partido oficial lo echó a Maradona, y a Maradona no le gusta que lo echen nunca de ninguna parte. Por supuesto menos le va a gustar que lo eche una mujer de un amistoso. Digo, no se cuestiona cuando lo hace un varón, se cuestiona cuando lo hace una mujer, porque es una atrevida, ¿entendés? ¿Qué está haciendo acá? Y encima nos echa, y encima boxea, y encima pide mejoras en sus condiciones de trabajo. Bueno, a Florencia, para ir redondeando un poco el tema con ella, le costó la carrera, pero abrió caminos. A partir de ahí, muchísimas más mujeres, y bueno, quienes son observadoras del fútbol femenino pueden vislumbrar que hay muchas más mujeres a partir de la incursión de Florencia dentro del arbitraje, y esto me parece que no es poco decir. Generalmente la actuación de las primeras mujeres de manera formal, ¿no? De manera federada, de manera formal en una institución, haciendo el desempeño por el cual están ahí, generalmente no salen bien las cosas, no nos salen bien las cosas. Cuando somos las primeras formales haciendo algo, no nos salen bien las cosas. Sobre todo si no dejas que te doblen el brazo así nomás. Pero bueno, ella yo creo que si Florencia hubiera estado, los tiempos de ella hubieran sido estos, distinto hubiera sido su final, estoy segura. Y no me refiero al final, está muy bien, está bárbaro, pero digo, su final dentro de las canchas, ¿no? Fíjense lo que pasó con Macarena Sánchez, que bueno, se dio que el feminismo estaba a flor de piel, se manifestaba, las mujeres jóvenes a la orden del día en esto de los reclamos, en el deporte las chicas se fueron empoderando cada vez más, o por lo menos levantaban la voz, cosa que no es poco. Se jugó un mundial en Francia, las chicas de la selección argentina hicieron esto a la hora de sacarse la foto, reclamando por mejoras de condiciones. No les gustó para nada a los dirigentes de AFA, no les gustó a muchísima gente. Sin embargo, todas esas cuestiones juntas, y tal vez sí un asesoramiento diferente, el que tuvo Macarena, hizo que la situación de ella tuviera un final feliz, cosa que no ocurrió con decenas y decenas y decenas de compañeras antes dentro del propio fútbol. Con lo cual es muy importante esto de los tiempos en donde una le pasan las cosas. Perdón, Lore, no sé si antes o incluso ahora, Macarena es un caso mucho más sencillo que atender los reclamos de varias de las jugadoras de la selección que quedaron afuera y terminaron jugando en España.
Entonces, me parece también que hay casos en los cuales terminan embanderándose aquellas defensas, porque son mucho más sencillos de cubrir sin mayores pérdidas de poder, digo, porque Claro. fue diezmada nuevamente la selección luego de Francia, y sin embargo ahí quedaron, cada una a su casa, y se fueron a jugar a España. Exacto. Me parece que eso incluso es más, bueno, es otro poder también, que me parece que la estrategia de Maca fue saber con qué poder jugar. Sí, no, lo que yo digo es que los mismos pedidos individuales que tuvo ella, que fue legítimo, en otro tiempo, al ser individual y no colectivo de una selección completa, era más fácil de derribar. Y sin embargo pudo salir de la UAI y encontró lugar en San Lorenzo y puede continuar ahí su carrera, más allá de que hoy es funcionaria de la Nación, ¿no? Digo, no, atrás, hay cosas que han cambiado. Y atrás abrió la puerta para otras deportistas, para otras jugadoras. Claro, absolutamente, sentó un precedente. Claro. Claro, exactamente. Una Bueno, estrategia grande. sí señora, exactamente. Bueno, lo mismo se han visto dentro del colectivo de mujeres en otros rubros de la vida, cuando se han organizado desde los feminismos o las actrices y demás, y antes temas individuales que eran negados, reprochados, invisibilizados, con el acompañamiento y este tejido, han encontrado cierta condena social y cierto repudio por parte de las conductas indebidas de quienes lo llevaron adelante. Con lo cual siempre me parece que es importante cuando hablo del liderazgo de las mujeres, en fortalecerse, ¿no? Y en el deporte es vital, es vital. Si quieren les comparto algunas palabras algunas ideas que pensando en esto, en la propuesta de hoy, que es periodismo, género y deportes, escribí un poco pensando en el propio recorrido, primero como deportista, y después como periodista, y siempre como mujer. Y como amante de la comunicación, básicamente. Las imágenes y palabras son herramientas poderosas que determinan y reflejan actitudes y valores. Por eso soy tan hinchapelota, Marta me sabe, con el tema de la palabra que usamos, en el momento que la usamos, el lenguaje. Como ya sabemos, los medios de comunicación tienen un rol muy importante dentro de la sociedad, son un instrumento de difusión, promoción y conocimiento. A pesar de la significativa evolución y desarrollo de las mujeres en el terreno deportivo, los medios siguen dedicándose en gran parte a las disciplinas ejercidas por varones. Es necesario garantizar desde el periodismo, perspectiva de género mediante, que las atletas reciban un espacio y tratamiento justo y equitativo, de la misma manera que se reconoce a los varones en función de sus cualidades deportivas. Un punto de vista equilibrado y realista es lo que está faltando en los medios de difusión. Las jóvenes y mujeres de todas las edades, razas y clases sociales están derribando las barreras históricas que obstaculizan su participación. El periodismo está obligado a reflejar esta realidad a fin de que las deportistas reciban el tratamiento, espacio y respeto que merecen. Un periodismo comprometido ayudando a mujeres y niñas a superar los impedimentos personales y sociales, desarrollando su autoestima y seguridad en sí mismas a través del deporte, potenciando la presencia de jugadoras, árbitras, dirigentes, entrenadoras, y alentarlas a avanzar hasta los niveles más altos de su profesión, aunque ellas después decidan terminarlos antes, estimulando a las deportistas para que actúen como modelos a seguir, fomentando la igualdad de oportunidades en competiciones y entrenamientos, garantizando el derecho a ejercer el deporte como herramienta social, cultural y como trabajo. Que se habla muy poco de esto, cuando hablamos de la profesionalización. Me parece que es un derecho hablar de esto, ¿no? Hablábamos recién de fútbol. Promoviendo e impulsando las múltiples propuestas deportivas entre las mujeres y niñas, demostrando además que el deporte femenino también crea espectáculo. Porque nos han endilado muchas veces que no tenemos poder de convocatoria, y eso quedó totalmente desestimado a través de los últimos episodios que hemos visto y disfrutado. Reduciendo la brecha de participación histórica entre mujeres y varones, celebrando toda iniciativa de apoyar y fortalecer la inclusión y profesionalización de las mujeres,
eliminando las limitaciones que representan su práctica y competencia, tanto en general como en particular. Los medios de comunicación tienen una incidencia preponderante en la realización de eventos deportivos, especialmente aquellos, como hablamos siempre, de mayor poder y convocatoria, como son los mundiales o los Juegos Olímpicos. Por eso es determinante el tratamiento de la noticia, sin caer en la deformación de la novedad que se intenta difundir, ya que la construcción e impacto serán resultantes de dicho abordaje. Nada es inocente, ¿eh? Nada es inocente acá. Es habitual observar en las distintas plataformas el uso del lenguaje sexista, viciado a veces por dobles intenciones. Esto es lo que veníamos revisando con antelación. Además del uso de estereotipos y la divulgación de publicidad de imágenes no inclusivas, con una cobertura caprichosa o antojadiza que deja fuera la mayoría de las veces el suceso real del acontecimiento cuando se trata de nosotras, las mujeres. Está comprobado que el mundo del periodismo es un mundo masculino, existe mayor presencia de hombres que de mujeres como sujetos de la noticia y como periodistas. Esto es lo que revisábamos antes. Esto hace que los contenidos estén acordes a las intenciones y o preferencias de índole masculina. Por eso cuando con la cámara muestran el culo, o muestran esos gestos que no debieran demostrar, para ponernos en un lugar siempre incómodo. La ausencia de un periodismo con enfoque, recala en la inequidad de género en sus múltiples expresiones, omitiendo entre otras temáticas como el abuso sexual, cosa de la que poco y nada se habla, de poder, la inadecuada distribución de presupuesto otorgado por el Estado, me refiero a las becas deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es preciso implementar un abordaje mediático en consonancia, proponiendo dejar de lado, como periodistas esto, ¿no? Dejar de lado la imagen femenina como objeto o adorno decorativo, desalentar la publicación de las denominadas notas de color, que descalifican a las mujeres en su desempeño, enfatizar en las condiciones técnicas, psicológicas del rendimiento, desestimando las cualidades físicas que invitan a caer en lugares comunes. Promover en igualdad de contenidos la noticia femenina de la masculina en relación a la imagen y desarrollo de la nota. No inferir en preconceptos ni prejuicios personales, ajustándose a la noticia con profesionalismo. Esto no es lo que a vos, varón periodista, te parece que está haciendo esa mujer, sino lo que está haciendo en realidad. No inferir reglas claras en relación al tratamiento periodístico igualitario entre varones y mujeres, más allá de los resultados obtenidos, es decir, sin exitismo. Esto es muy importante, sin exitismo, porque a veces para ningunearnos, invisibilizarnos nuevamente, dicen, pero nunca obtienen resultado, no le ganan a nadie. Como si el deporte estuviera única y exclusivamente destinado a estos fines. Aplicar la responsabilidad social y la ética a la hora de trabajar como comunicador o como comunicadora. Y esto es muy importante, las noticias no son neutrales al género. Lo que transmiten los medios posee un impacto diferenciado entre varones, producto de las históricas desigualdades que existen entre los géneros. El prejuicio de que las mujeres no pueden hacer algunas cosas, no pueden amoldarse a ciertas destrezas, no tienen los conocimientos necesarios para asumir determinados desafíos, etc., basado en el significado de la identidad femenina, ha restringido y contenido a mujeres en lo que pueden o no hacer. Pese a las asimetrías conocidas, imagino un periodismo donde sea posible distinguir el destacado rol de nuestras congéneres en el mundo deportivo, en todas sus facetas, como lo dijimos antes y lo hemos descrito ya. Estamos en un proceso de transformación, esto no escapa a la sociedad en la que vivimos. Desde nuestros espacios acompañemos este cambio, esa es la invitación que siempre hago. Solo así, porque no encuentro otra manera, verdaderamente no encuentro otra manera que agruparnos, que juntarnos, que conducirnos, que ser líderes en nuestros espacios, en nuestros movimientos, y solo así podremos, las mujeres, vivir el deporte desde cualquier rol, desde cualquier perspectiva, como lo que realmente es. Yo insisto en que el deporte es fundamentalmente un derecho.
Bien, ¿te callaste, Lore? Marta. Nos dejaste muda. Te quedaste así. ¿Te acordás cuando hablábamos de las publicaciones de medios, cuando hacíamos esa especie de observatorio de medios hace 20 años atrás, de mundo deportivo? Mira, me acuerdo que cuando el día que presentamos el área mujer en la Secretaría de Deporte, vino prensa y yo los tenía, pero recontra cortitos con ojo con los titulares, porque había venido una racha de perfume de mujer. Si ustedes ponen en Google perfume de mujer, aparecen todas ese es otro título. Que era, nada, había que titular una nota donde mujeres hicieran deporte o estudiaran deporte, era perfume de mujer. Y me acuerdo que en cuanto terminó el acto de apertura, subimos todas corriendo la escalera, que yo estaba con tacos y ustedes se reían, los 3 pisos por escalera, para que no vayan a titular cualquier cosa. O sea, además, esta mirada que teníamos nosotros de cuidado con nuestros propios compañeros de trabajo, en este caso, y colegas tuyos, como para intentar que fuera un poco más justo el titulado o por lo menos el tratamiento de cada una de las cosas. Por ahí alguien, corto el cambio, ¿no? Alguien preguntó qué pensábamos de Ángela Lerena. La verdad que yo no, mi mundo no es el periodístico, sino por ahí la lectura de algunas notas y tiene más que ver con un paper de investigación más que con notas periodistas, no me engancho mucho con eso. Sin embargo, yo me acuerdo de algo muy complicado que le pasó a Ángela cuando estaba en su 7º mes de embarazo, yo no sé si se acuerdan, que se sacó una foto divinísima en una cancha de fútbol con su panza, y que dijo que estaba en su mejor momento trabajando, y los insultos en Twitter fueron violentísimos, pero a nivel de insultos y de malos deseos tremendos, como si todas nosotras no hubiéramos trabajado con nuestra panza hasta último momento, digo, o si tuviéramos que hacerlo también lo haríamos. Entonces, a raíz de todo esto, este relato que vos hiciste, me permito hacerle una especie de crítica de decir, bueno, no te mantuviste solo en el tema del periodismo, sino que fuiste haciendo un recorrido de ida y vuelta por todos los campos donde nos movemos las mujeres en el deporte, en los diferentes ámbitos. Pero el deporte es un ámbito donde las mujeres no tenemos que estar. Exacto. El problema es que Ángela estaba embarazada dentro de un campo de juego, para esos varones que eran tan hostiles con ella. Son los mismos que cuando te subís al colectivo te ceden el asiento después. Exactamente, y te cuidan porque qué divina que es una mujer embarazada, la vida que tiene en su cuerpo, y etcétera, etcétera, y no sigamos con todas estas cuestiones. Pero en ese momento ella no podía estar haciendo eso porque tenía un bebé en la panza y lo podía poner en peligro, como que fue muy complicado eso. Griselda, ¿vos estás así? ¿Querés hacer una pregunta? ¿La desmuteás, Mate? Que no sé qué dice, porque lengua de señas me parece que ni ella ni yo sabemos. A Griselda, Luis. Sí, va, pero recuerden que tarda un poquito en desmutear. Sí, Mariela, no solo entra la concepción de la mujer embarazada como débil, sino que en el mundo del deporte las mujeres somos más débiles aún. Sí, Griselda, perdón. No, hola, buenas tardes a todos. Lenguaje de señas es igual, pero vamos a hacerlo distinto. No, estaba hablando el tema de acá de las mujeres futbolistas y demás, y yo me acuerdo que en el profesorado ahí de educación física hubo 2 jugadoras y que después fueron primero segregadas por el tema de que si eran marimachos, que si no, que si jugaban o no. Tuvieron la suerte de ir al Mundial y les pasó esta situación de, en el grupo de ellas, de quedar afuera o marginadas por el tema de no votar a favor de si se iba a la 10, la que era, le decía Messi,
y terminaron algunas yéndose afuera y otras quedándose en la casa tratando de protestar y desde la AFA le dieron el chau, ¿me entendés? Por más Messi que fuera, por más jugadora y demás, quedaron marginadas y hoy en día no pueden seguir ejerciendo la parte, digamos, de lo que era lo que ellos amaban, que era la selección argentina. O sea, se vieron defraudadas con sus propias compañeras, más allá de la plata que invirtieron o de las situaciones que estuvieron. Ahora, la pregunta es, ¿cómo dejar el aparato AFA de lado para sus propias convicciones, como desarrollarse deportivamente? Porque después, bueno, vendrán los otros Juegos Olímpicos en un Mundial, pero esas mismas situaciones, cómo generaron y las formas que se vieron rodeadas tanto como periodistas, como otros jugadores y además las mismas compañeras de ellas. Esa era mi inquietud. Creo que nadie tiene respuesta a esto, me parece que son todas inferencias. Sí, dice Lorena que la tiene, desmuteada a Verdula, a Lore Verdula. A mí me parece que son ámbitos de poder muy potentes, muy masculinizados, y donde se hace lo que ahí se pide, punto. Exactamente, tal cual. Es el poder absoluto. Es el poder que tiene la AFA y el poder que tienen algunas jugadoras. Pero me quedé porque yo tuve contacto con las jugadoras de selección, por suerte eran compañeras mías y después seguimos hablando. Y tuve la posibilidad de hablar y me contaban todo lo que había sucedido, de cómo los habían, digamos, entre comillas, el bullying que venían haciendo, todo lo que tuvieron que pasar, el mismo de la entrega de camisetas, de cómo les quedaban, no sé, situaciones que como decía acá la compañera, todo ese horror, digamos, que tuvieron que pasar. Y eso que eran selección argentina, no es que eran, decís, bueno, si la élite es tratada de esta manera, que le queda pobre para los demás que no tienen esa voz. Acá tenían ese poder y encima iban ganando y encima tenían todos los flashes ahí. Pero yo porque me lo han contado y la verdad que ha sufrido mucho estas compañeras en ese sentido. Pero sí, hay muchos interrogantes, por eso me quería intervenir. Y además de esto le quería mandar un mensaje y un beso a Ale Viera, que está por ahí. Saluda a la Marta. Lore Verdula, ¿quería hablar? Sí, me parece que es de perogrullo, pero la sociedad es dinámica, ¿sí? Y si la sociedad es dinámica, tiene que ir surfeando diferentes olas. Le ha pasado al feminismo y le va a pasar nos va a pasar en todos los ámbitos. Me parece que son procesos muy largos, pero no son imposibles. Y tiene que ver con la educación. Si nos ponemos a educar, no solamente un fútbol dentro de la escuela, o cualquier deporte no binario dentro de la escuela, que va a legitimar la no binariedad mucho más allá y van a ir a pedir, y estamos pidiendo de binarizar los reglamentos, tiene que ver con que esta educación desde los feminismos, ¿no? De poder ser consciente de las relaciones de poder, que tanto hablamos acá y la recontra dice Marta. Porque esa relación de poder, si yo sigo creyendo la relación, porque tiene poder, porque esto es una relación amo-esclavo, pero cuando el esclavo deje de estar cómoda con esa situación, en este caso las esclavas, vamos a empezar a subvertir ese poder y la hegemonía va a dejar de ser hegemonía. Yo sé que es un proceso muy largo, llevo 23 años con el fútbol como directora técnica y tuve que mutar de no poder jugar, entonces como no encontraba un lugar, hacerme directora técnica para poder enseñar esos saberes, con más saberes dentro del profesorado de educación física, a pasar a fundar escuelas de fútbol o fundar el fútbol en el Club Estudiante de La Plata, en una selección universitaria, y yo, aparte de investigar y bla, bla, hoy estoy devenida una representante de una jugadora trans. Entonces, miren el costo que tenemos que pagar las mujeres
para convencer a otras mujeres que esto es posible con educación. Porque si en vez de Vanini, Ruth Bravo y dos más que no, si me ayudan después con los nombres, se le hubieran plantado todas las del equipo, lo que pasa es que hay mucho miedo, hay mucha comodidad de las mismas jugadoras. Vos imaginate si se planta, valga la redundancia, el plantel completo de fútbol. Y nos paramos todas, que vamos con la revolución, los batines, la banderita al frente de AFA. Esto es otra cosa. Entonces lo que hay que empezar a hacer el entretejido, también entre los roles dentro del deporte. Y también hay que diferenciar que hay un deporte que es recreativo y un deporte que quiere aspirar a lo profesional. Y son dos cosas diferentes. Hay un técnico que está dando vuelta por todos lados y habla en el nombre del fútbol femenino cuando el paraguas que tiene es jugar en la C, en el fútbol argentino, con el equipo Villas Unidas. Un tipo que entra y lo dice porque tiene el padrinazgo de otro, Cesaroni, ahí lo tengo anotado, otro tipo que está en el fútbol. Entonces, si no nos dan la oportunidad a las mujeres, no vamos a seguir pudiendo mostrar un modelo de árbitras, porque ahora hay modelos de árbitras, tenemos 150.000, y cuando estaba Romano había otras árbitras, pero como esas árbitras eran abogadas, eran lindas, no se las visibilizaba. Y Romano fue el chanchito de la India que les vino re bien porque no estaba formada en lo que estaba haciendo. O estaba formada a media. Entonces, si yo voy a pedir un derecho, tengo que tener también la responsabilidad. Y la responsabilidad es el saber de lo que estoy haciendo. Esto que estoy diciendo, educar. Tengo que educar para seguir aprendiendo. Y educar en una perspectiva de géneros, sexualidades y feminismos, que me vienen a subvertir los roles estereotipados y hegemónicos de lo que es una dirigente, una directora técnica, una jugadora, una mujer de los medios de comunicaciones. Y acá no hay que empezar a hablar de nombres personales, tenemos que hablar de ideas. A mí me parece que tenemos que empezar a hablar de ideas, porque si ponemos el nombre de Nerela, no sabemos, y si ponemos el nombre de Maca, tampoco sabemos, y si uno las conoce, dice, vos sabés que esta mina me cerró por todos lados porque menos mal que estuvo ella y no estuvo otra. Claro. Es duro, porque nosotros compramos lo que nos venden los medios. Hay una foto que está dando vuelta que muestra una cámara que hace foco que una persona asesina a la otra, y era la inversa. Si vos ampliás esa imagen, el que le estaba acuchillando era el que estaba poniendo el pie, que quedaba como el violento en la escena. Pero bueno, como no tiene imagen, no sé para qué lo dije. Entonces digo, no nos dejemos llevar por estas situaciones que son recortes, que sí son testimonios reales, pero que tienen que ver con que nosotras podamos instalar realmente la sororidad en todos sus planos y podamos empezar a armar este rompecabezas donde Videla meta el tema de violencia, Jaime Arena meta el tema de comunicación, Antune la dirigencia, allá Gisela que nos coordina, que nos caga pedo con todas las reuniones, y el otro que me cierra, el machirulo que me cierra y me abre el micrófono. No, ¿cómo lo queremos? Lo vamos a estar más desconstruido. Guarda que te vas a cerrar aquí el micrófono, Lore. Marta, que al flaco y a tu hijo le queda de construcciones, me parece. Bueno, nada, hablemos de esto, ¿no? No nos demos por vencidas. Hay que ir a la educación. Y cuando nosotras instalemos y digamos, che, la dirigente tiene que ir y decirle, vamos al área de equidad y género dentro del club. Bien. Después que den cuenta, tráeme a la nutricionista, pero me traes a otra jugadora que habla de perspectiva de género y sexualidad. Que empiecen a sentirse que el 8M tienen que empezar a pedir una pelota como la gente, ¿no? La que te sacás en la estación de servicio. Esto es lo que tenemos. Y vos hablaste del lenguaje, Lore. La comunicación,
y yo lo que digo en educación física, no sé por qué no es mi tema la comunicación, pero digo, hay 4 lenguajes, el escrito, el oral, el icónico y el gestual. Por supuesto, en educación física, gestual es lo que estoy haciendo yo, ¿no? Pero tiene que ver con esta imagen también icónica. ¿Quién conoce de acá a Mia Hamm? Primera jugadora, botín de oro, y porque sos vieja como yo, Marta. Y bueno, Jaime Arena porque jugó casi. ¿Jugaste con la...? ¿Sí? Sí, Yo jugué con esa. sí. Entonces, para esto Jugué sí con sirve Mia la Hamm. historia y los nombres propios, pero Claro. no para discutir cuando estamos en el momento, ¿cómo se dice? Cuando sos, en el momento que está histórico. ¿Coetaria? Rania. No. No, no, me sale conservador. Contemporánea. Contemporánea. No critiquemos, no cometamos el error y Contemporánea. demos letra para ser dulce a todo el mundo. No, nuestras contemporáneas no las pongamos con nombre. Sí, hablemos la historia. Lore y Jaime Arena saben todas que fue selección nacional. Vos, Flor, mi gurisa, ¿dónde anda? Que de Uruguay, no lo vas a ver. Tenemos una invitada uruguaya hoy. Muy Y bien. está acá del otro lado del charco, ¿no? Y entonces, no es menor, ¿no? Y digo, hay que empezar a enseñar en Estados Unidos, cualquier lugar del mundo que no sea Suramérica, se enseña teórico y práctico, salvo raras excepciones, ¿no? Teórico y en eso de la teoría voy a comprender la pizarra, todo, y también voy a tener que tener espacio del taller de construcción, ¿sí? Que me dé la posibilidad de pensarme que yo tengo derechos, que yo que puedo tener placer por lo que hago, que puedo pensarme una jugadora y no tener que, y convencer a mis compañeras para no tener que ir a jugar a España o a cualquier otro lugar del mundo, ¿no? Porque encima lo perverso es que nos traen una arquera suplente que viene formada en Estados Unidos y acá no ha ejercido. Entonces, por eso digo, es muy difícil a las contemporáneas no nombrarlas, porque si no nos embarramos entre nosotras y le damos dulce, pero sí pensar cómo instalamos la educación de estos nuevos conceptos dentro de una jugadora de fútbol o cualquier deporte. Si estuviera la Tana, el rugby, ¿no? Estaba leyendo ahí, Gise, vos que estás como moderadora y coordinadora, había compañeras que hablaban que pasaba lo mismo en el ajedrez, en el básquet, nos interesaría escuchar. Exacto. Yo he trabajado con el básquet especialmente hace 2 años, muy de cerca. Con el vóley también sabemos qué pasa. Y bueno, yo creo que esto se replica en todos los deportes con distintas aristas, ¿no? Por supuesto, y con particularidades, pero es algo que sucede. Y algo de lo que decía Lorena, y yo entiendo y comparto, yo sé que esto va a cambiar el día que toda una delegación y un plantel entienda el poder que tiene si todas, absolutamente todas, se plantan por lo mismo. El tema es difícil lograrlo, aún hoy yo pensé que hoy estábamos más cerca y no pasó, porque de hecho 4 o 5 jugadoras quedaron, Potasa, Bravo, Vanini y alguien más que me está faltando, quedaron relegadas del plantel por las situaciones que ya se vienen repitiendo desde hace años. Pero también es entendible cuando no todas se abroquelan y estas ganas de jugar que tienen muchas, esto de que vienen del interior, que tienen un sueño, que todo lo que quieren es vestir la celeste y blanca. Entonces, muchas veces yo no quisiera ir nunca en contra de las jugadoras, de ninguna jugadora, de ninguna mujer que tiene su intención, su deseo de formar parte de esto. Sí creo que tenemos que ir dejando de lado la connivencia, la complicidad, y creo que sí, ya es hora, y por eso la invitación que yo hago desde el periodismo y desde el deporte, y acá me sumo con Lorena, es esto de sembrar conciencia y de generar conciencia, y tenemos que entender que hasta tanto no estemos todas en la misma intención, alineadas en la misma intención, esto va a ser difícil que cambie. Pero no dejan de ser valiosos los casos de aquellas compañeras que antes y ahora y seguramente después van plantándose de manera individual,
para que las mejoras en el día de mañana sean generales. Yo me cuelgo de lo que decía Lorena Verdula, de compramos lo que dicen los medios, y ahí lo engancho con lo de Lorena, de que necesitamos medios que tengan otras voces también, y especialmente que tengan voces, de periodistas deportivas que estén pudiendo poner en palabras lo que nos está sucediendo. Entonces, ahí sí podríamos comprar lo que dicen los medios. Ayer casualmente estuve en una charla habían invitado al curso que estoy dando de periodismo deportivo, a un relator de fútbol. Y una de las alumnas, mi alumna, le pregunta qué pensaba acerca de las mujeres como relatoras deportivas, y él responde divinamente lindo: bueno, acá no hay género, llegamos por capacidad. No es cierto. Otra vez, ahí le pregunta también algo, que algo debe pasar con el tema de Ángela Lerena, porque también le pregunta sobre Ángela Lerena, porque ella sostiene que se habían peleado en algún momento, pero que no tenía más data, y él escapó de esta manera. Bueno, es una muy buena relatora, compartimos, etcétera, etcétera. Quedó divino, pero quedó en evidencia esta cuestión de, sí, flaco, pero acá estoy yo primero. O sea, chicas, fíjense cómo hacen para ser mejores que nosotros. Y esto habla directamente de que tenemos que estar dando exámenes una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, cuando muchas veces el dirigente, el técnico, el relator, el periodista, el profesor de educación física, entran por ser él. A ver, Sí. que tuviera la gana, era de 3 que iban, de la terna, que iban a dirigir a la selección de rugby, 2 mujeres daban el perfil y un varón le faltaba 5 para el peso. Marta, nos quieren hacer creer que llegaron por meritocracia, por capacidad y idoneidad, y la verdad es que llegan la mayor cantidad de veces por una cuestión de tener un estudio, ¿no?, que se enfoca en esa dirección, y por ser sexo masculino. Punto. Punto. Hace 10 años atrás, cuando yo trabajaba con Jorge Bullrich, uno de los más grandes relatores de fútbol, me acuerdo que yo iba todos los fines de semana, iba a todos los estadios. Yo comencé haciendo lo mismo que hace Ángela Lerena, que es campo de juego. Comencé haciendo eso. Y luego tuve la fortuna de acompañarlo a él en el último tramo de su vida, y de su vida como relator, siendo su comentarista. Te estoy hablando hace 10, 11 años atrás aproximadamente, duró un poquito más y fue desde un poco antes, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento había 2 mujeres que nos cruzábamos, pero éramos solamente 2. Una era Viviana Vila, ¿sí?, que era comentarista de fútbol, trabajaba con Víctor Hugo para Continental, y la otra era yo. La otra era yo, que trabajaba con Jorge en una radio no tan importante, tan preponderante. Y mucha gente se sorprendía cuando me veía en la cabina y lo interpelaba a Jorge con algún chiste. Generalmente rompían con un chiste, y Jorge, por supuesto, siempre me revalidaba. Era un tipo súper exigente, que aún sobre el final de su carrera conservaba sus mañas y sus perfecciones y su nivel de exigencia, con lo cual yo me sentía totalmente convencida de lo que estaba haciendo, en el lugar que estaba ocupando, y lo hacía con mucho compromiso, y estaba realmente muy contenta de que empezaba a notarse un cambio. Éramos 2 mujeres comentaristas, estaba ya Ángela en los campos de juego contando la realidad de los vestuarios, y me hacía acordar a lo que me contaba la gran Egli Giovanelli, una periodista enorme que tenemos, que fue la única mujer que logró cubrir en el año 78 el Mundial de Fútbol, haciendo también este periodismo que hace hoy Ángela, que supe hacer yo en algún momento. Y no es que no hubieran más mujeres, ni hace 10 años ni en el 70 y pico.
sí que hay mujeres. Me decían, no hay más mujeres comentaristas, no hay relatoras. Yo conocía mujeres relatoras, que de hecho lo hacían y muy bien. El tema es que no, el acceso está totalmente vedado, está totalmente restringido. Me acuerdo que años después, cuando Jorge muere, creo que fue en el 2013, ahí mi actividad como comentarista y se terminó, por supuesto, ¿no? Quedé totalmente out. Y uno de los comentaristas del momento, todavía hoy, es un tipo que es súper conocido, de los más jóvenes, de la camada más jóvenes de relatores, conocidísimo, trabajaba en ese momento en la red, dijo, che, estaban hablando de la profesión y saltó el tema del género y dijo, che, dice, ¿por qué no hay colegas, mujeres que sean comentaristas, menos relatoras, o que trabajen en transmisiones de fútbol? No hay ninguna, porque la verdad tendría, ya encima era un tipo con antecedentes bastante cuestionables en su vida privada, porque se hicieron de público conocimiento, ¿no? de violencia de género, y se lo conocía como un machirulo, básicamente. Pero hizo esta aseveración, esta observación, dijo, ¿por qué no hay mujeres? ¿Por qué no hay mujeres? Nosotros somos todos varones y no hay mujeres, acá no hay mujeres. Yo me había quedado sin trabajo, Jorge se había muerto. Con lo cual, al otro día, imagínense, yo venía escuchando la radio, hacía el tramo de Loma de Zamora a Capital, porque trabajaba allá en ese momento, venía escuchando la radio y dije, mañana lo voy a ver si se acuerda de mí. Nos cruzamos durante tantos años, todos los fines de semana. Cuando voy a la radio y me ve y le digo, hola fulano, no lo voy a mencionar por una cuestión de respeto y de ética, ¿no? Hola fulano, me dice, digo, déjame presentarme. Me dijo, pues si yo te conozco. Vos sos periodista, me dice. Vos trabajabas con el negro Bullrich. Le digo, sí, ayer te escuché. Y me pareció interesante la observación que hiciste. Como sabrás, estoy sin trabajo, Jorge murió, me interesaría continuar dentro de las transmisiones de fútbol. No digo como comentarista, pero por ahí haciendo campo de juego o algún otro rol dentro de las transmisiones, solamente para que me tengas en cuenta. Ah, bueno, sí, bueno, déjame ver, nosotros ya estamos completos, pero déjame ver. Bueno, le digo, te dejo acá mi currículum. Así que hay una hipocresía, y a todo esto él trabajaba con dos tipos enormes, uno un periodista, trabajaba con Guillermo Salatino en ese momento, con Guillermo yo trabajé en la edición, Guillermo escribió un libro sobre Racing, yo trabajé con él en ese libro, hice la mitad de las entrevistas, se las gestioné yo a Guillermo, y le dije, mira Guillermo, que mañana voy a ver a fulano, a ver si me das una mano. Sí, quédate tranquila, que yo le voy a hablar a fulanito de vos, te voy a recomendar. Y hablé con otro periodista que también es relator, que fue profe mío cuando estudié, que él me conocía perfectamente, y me dijo, quédate tranquila que yo hablo con él. No es lo mismo, viste, cuando llegás con dos buenas referencias que cuando llegas de la nada. Y el tipo me conocía, o sea que se mandó esa por pura pose nada más. Pero sí que hay mujeres, hay un montón de mujeres relatoras, hay mujeres comentaristas, hay mujeres... Lorena está como representante y tiene la tamaña tarea de ser representante de una mujer trans futbolista. ¿Cuántas veces, Marta, hablamos sobre el fútbol o el deporte mixto? Todo el deporte mixto. ¿Cuántas veces hablamos de esto? Ya no siquiera a llegar a temas de alta competencia, como parte de la currícula escolar, como deporte recreativo. Sin embargo, están reticentes, se rehúsan tanto las reglamentaciones, los dirigentes, a poder abrir estos espacios, a que pueda ser realmente el deporte más inclusivo, ni hablar con las disidencias sexuales, ¿no? Ese es tema aparte y todavía aún más difícil. Mateo, ¿podés abrirle el micrófono a Sheila Turco? Me encantaría que lo que escribió lo pueda decir. No, lo que yo decía, o sea, esto de las... ¿ya puedo hablar? Sí. Ok, lo que decía es esto, ¿no? Por ejemplo, yo aparte de ser profe de educación física, soy profesora de construcción ciudadana en el nivel secundario, y tratamos mucho lo de los medios de comunicación, y tratamos mucho también, aparte de las clases de educación física, las profesiones de acuerdo a las construcciones sociales. O sea,
Nadie te va a decir en una escuela cuando ingresas como maestra o en un profesorado, te va a decir, mujer, no, acá no entras, no, porque tiene que ver con un mandato cultural, ¿no? La mujer como educadora de esos niños. Ahora, profesiones como, por ejemplo, un ingeniero, un periodista, no está dentro del mandato cultural, ¿no? Entonces, esos son espacios para los hombres. Sigo pensando, como lo planteé en aquellas primeras charlas, en la segunda tal vez, que el cambio es cultural y social. O sea, nosotros me parece que estamos tratando de hacer una lucha, ¿no? Nos damos cuenta que en todos los espacios encontramos esto, ¿no? O sea, de que nos dejan de lado. Pero no es que nos dejan de lado a la periodista, están dejando de lado a la mujer porque esa profesión no tiene nada que ver con el mandato cultural, porque vos sos mujer y no podés ser periodista, vos tenés otras profesiones, la tuya es ser enfermera, maestra, otras que tienen que ver con el cuidado y la educación. Hasta que no rompamos y hagamos una nueva reconstrucción, ¿sí?, de nuestra perspectiva de género, la que no sea impuesta, ¿no? Obviamente porque fue impuesta, vamos a tener mucha tela por cortar. Y por otro lado, por más que la otra compañera en la otra charla, ella decía, ¿no? Creo que era Sandra, que se agarraba de la norma, tal vez, ¿no? De esto de que tenemos que luchar por la norma. Yo también soy una de las que apuesto de que es necesario luchar por la norma, porque tenemos que tener una norma que nos ampare. Y lo que puse en el chat, la ley de cupo, o sea, ya la ley, necesitamos más mujeres dentro de las distintas cámaras. Si tenemos esas mujeres, bueno, primero que no sean floreros, ¿no? Lo que veníamos charlando antes. Y más allá de esto, la ley de cupo está diciendo mucho, el cupo no es equitativo. Entonces, ¿por qué hay dentro de una cámara menor cantidad de mujeres? Y necesitamos mujeres que escriban esas normas con perspectiva de género. Las charlas me encantan, las seguimos teniendo, las debatimos, pero necesitamos, también creo que fue Sandra la que lo dijo, mujeres tal vez abogadas, que estén, que se emprendan a esta lucha, ¿no? Y que tengan la norma que tal vez uno no la tiene tan. Yo puedo hablar de la educación física, Lore tal vez del periodismo y del deporte, Marta de género, pero la parte de la norma me parece que necesitaríamos personas que sean profesionales con perspectiva de género. Eso más o menos es lo que escribí en el chat. Sí, justo Chau, Lore, pase muy bien, gracias por estar y por el aporte. Justo el otro día estábamos hablando después de la charla con Sandra y quedamos en esto, en que estamos medios rengos en algunas cuestiones que tienen que ver con especialidades, y me parece que quizás es uno de los problemas que vamos teniendo las mujeres. Cuando nos juntamos en base a la organización de género, y muchas veces terminamos con estas ausencias, en especial en las ciencias duras, me parece. Nos faltan abogados, nos faltan médicas, nos faltan, o sea, y terminamos consultando, tenemos que consultar por afuera, nos pasó con Lore, consultar a un abogado acá, preguntar allá, ir buscando estos recovecos. No, y nos quedamos con esto, que me parece que tenemos que salir a buscar patas más interdisciplinarias que nos apoyen. Que fue, bueno, ahora que se fue Lorena, puedo citar otra vez a Maca, que me parece que fue el apoyo importante que tuvo Maca con el grupo de abogadas feministas. Entonces, pudieron apoyarse y afirmar justo en lo que se necesitaba en ese momento. ¡Paf! Listo. Legislación laboral, y ahí te agarré. Entonces, las estrategias estas me parece que necesitan siempre alguna cuestión en donde quien sepa no tenga la necesidad de estar aprendiendo y yendo por recovecos y consultando porque se perdió tiempo, esfuerzo, energía. A esto nos referimos siempre cuando decimos juntar cabezas. Bueno, ¿y qué cabezas juntamos? Juntemos cabezas, porque es lo que nos queda. Cierto, sí. Bueno, ¿qué más?
¿Qué nos queda? Tenemos gente nueva. A Florencia la conocí el otro día en una charla a Florencia Piris, en una charla de fútbol. Nada, como no tengo nada que hacer, me engancho en todos los Zoom que pueda llegar a ver. Y quedamos en que el jueves que viene, ahí Gisela avisa, va a ser un poco más temprano porque esta vez fue más tarde porque Lorena tenía cuestiones laborales. El jueves que viene va a ser un poco más temprano porque hay españolas, y si no, las españolas terminan a la 1 de la mañana y nos quieren matar, así que lo más probable es que adelantemos. No sé si alguien más, vamos redondeando y cerrando, no sé si alguien más tiene algo para aportar. Mateo, ¿desmuteás a Sandra? Voy. Ahí estamos. Hola, Sandra. Hola a todos, ¿qué tal? Todas, todes y toditos, todos estamos acá. Claro, yo siempre me voy a parar de la pata que conozco, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo social, con lo psicológico, con la formación intrínseca de cada uno de nosotros. Y entonces, en todo esto que estamos proponiendo, también hay que entender que eso que vamos a deconstruir es un mandato que ha venido de las personas que más amamos y a quienes más respetamos, porque nuestra formación viene de nuestros progenitores, de nuestros tutores, de nuestras maestras de los primeros años, a quienes nosotros le debemos, por lo general, admiración, amor, respeto, y de construir ese mandato desde algún lugar nos enfrenta a un conflicto interno, personal, que muchas veces, es lo que hace que nos pongamos a merced de toda esta sociedad que culturalmente está para someter a las mujeres, ¿no? Porque como decía Sheila, esto es cultural, es sociocultural. Nosotros hemos construido un aprendizaje donde la mujer es la cuidadora, el hombre es el proveedor, la mujer es la sumisa o de pronto, digamos, la débil. Por ahí dijeron la débil, digo, miércoles, hay que pasar un parto, ¿no? Para preguntarse si una mujer es débil. Y estas cosas, ¿no? Que uno los tiene ya como aprendido y aceptado, aun cuando lo fáctico lo contrapone, ¿no? Digo, un hombre no se banca un cólico renal, y esto no es por ser peyorativa con los varones, ¿sí? Pero de pronto un hombre no bancaría 10 horas de contracciones ni de trabajo de parto para que después por ahí termine con una, perdónenme, es el gato, con una cesárea. Digo, hay cosas que de pronto uno las dice, pero en lo vivencial y en lo fáctico se contrapone. Y sin embargo, deme un segundito, bájate. Perdón, sí. Se contrapone con lo que realmente vamos, y lo peor del caso es que nosotros con esto también lo seguimos transmitiendo, porque también tenemos pequeños, no siempre son nuestros hijos, pero a veces son nuestros alumnos, a veces son nuestros sobrinos, o chicos con los que vamos compartiendo. Yo tengo, digamos, la suerte y la bendición, si fuera religiosa, de trabajar mucho con maestras, ¿no? O sea, doy charlas a maestras, y de pronto es, digamos, es así como muy fuerte ver la cara de asombro de estas maestras, aún jóvenes, aún subidas a una lucha de deconstrucción, donde de pronto uno habla de los lenguajes y de cómo transmitimos y de cómo nos comunicamos digamos, y los mensajes subliminales que damos, y a veces lo tenemos tan naturalizado que no los vemos. Y esto es lo que por ahí también nosotras, en este movimiento que estamos iniciando, que estamos reforzando, tenemos que tener presente. Así como dijo hoy Lorena, ¿no? El lenguaje es el tercer eje de sociabilización, porque primero tenemos la familia, después el mundo externo, que pasa primero por la escolarización, y luego viene el lenguaje. Pero a diferencia de estos otros dos lenguajes que son concéntricos, viene primero uno y luego el otro, el lenguaje los atraviesa de forma totalmente transversal. Y es ahí donde uno tiene que empezar a hacer hincapié, porque a partir de cómo nosotros vamos transmitiendo y siendo claros en los conceptos,
lo paraverbal es fundamental, o sea, yo te puedo decir un montón de cosas y hacerte un gesto que lo niega por completo. Entonces, esto es lo que después estamos, digamos, dejando como registro. Nosotros somos eso, el producto de los registros, y no todos los registros son traumáticos por defectos. Muchos de los registros que tenemos son traumáticos por exceso. Esto de la nena vestidito de rosa, muñequita, la maquita y qué sé yo, que llena de felicidad, también es un registro que va en contra de esta equidad, ¿no? Y de formación de género. Entonces digo que estos son los puntos que tenemos que ir viendo. Y bueno, nada, busquemos abogadas, busquemos filósofas, busquemos médicas, ¿no? Que también la pasan muy mal, sobre todo, yo no conozco deportólogas, por ejemplo. Conozco deportólogos, ¿no? Es muy difícil encontrar una traumatóloga, ¿no? Es muy difícil, uno por ahí conoce después de andar mucho tiempo, pero si vas al centro de atención de futbolistas agremiados que está ahí en la calle Salta, no hay prácticamente mujeres ejerciendo la medicina de cualquiera de las especialidades. Y, digamos, y son profesionales que atienden a las deportistas también, que están ahora asociadas a AFA. Es, digamos, una contradicción, ¿no? Esto, el movimiento lo estamos poniendo, digamos, justamente desde el lenguaje, desde la comunicación, pero hay un montón de cosas que tenemos que visibilizar, más allá del descontento que tenemos. Porque a veces como que nos quedamos patinando en el descontento, ¿no? Digo, por ahí tendríamos que retomar esto, no tanto descontento y de pronto mayor movimiento. Nada más. Listo. Perdón, ahí le abro a Gise, me acaba de avisar Marta que se quedó sin internet, por eso se fue. Ahí está Gise. Claro, no, exactamente, justamente iba a decir eso, que se acaba de desconectar porque tuvo un problema con la conexión Marta, así que por eso estábamos ahí pendientes de qué había pasado. Sandra, gracias. Nada, por la explicación. Lore, ¿querés acotar algo más? Un placer y nada, siempre que intervenimos poniendo un tema como eje, se desprenden miles de otros temas también muy importantes y un placer escuchar a la compañera porque siempre le dan la tecla. Es real lo que dice con las traumatólogas, las deportólogas y con lo que pasa en futbolistas agremiados. Tenemos que sumar más voces, más presencias y, bueno, engrandecer todavía más esta equipa. Un placer. Tal cual, tal cual. Bueno, eso es lo bueno de estos encuentros, ¿no? Que tenemos distintas miradas que ayudan a razonar y a entender un poco más toda esta problemática y bueno, buscarle la vuelta de encontrar la solución a cada uno de los temas que vamos a ir hablando. Para aquellas que se conectaron por primera vez, algunas, bueno, les fui contestando por el chat, que existe, tenemos el canal de YouTube donde pueden ir viendo todas lo que son ediciones anteriores de las charlas, y que bueno, muchos temas que por ahí traemos a las charlas siguientes, que por ahí les puede sonar descolgadas porque veníamos hablando ya del tema anteriormente como ocurrió hoy. Así que bueno, ese es uno de los temas que estábamos más que nada manejando. Por otro lado, ahí se está conectando Marta nuevamente, pero bueno, voy a aprovechar antes de que ella quiera cerrar, que Mariela nos quiere compartir, dice, un texto. Un texto, exactamente, sobre las mujeres relegadas siempre en el ámbito doméstico. Sí, Mariela, compartilo o pasalo por el correo electrónico que escribió ahí Mateo. Mateo, ¿se lo podés volver a poner? Ahí lo pongo, es inscripciones.cmd@gmail.com. Ahora igual comparto Exacto. de nuevo las redes nuestras. Y lo pasamos. Volvemos a repetir que estábamos formando una biblioteca con material, ¿sí? Todavía la tenemos en formación, pero que bueno, la vamos a subir al Drive y de ahí poder compartirla sobre diversos temas y que si tienen así aportes como ahora Mariela, que lo pueden hacer y al correo electrónico la vamos a ir subiendo ahí para que pueda ser visto por todas. Marta, ¿te nos fuiste? ¿Volviste? Me fui, me quedé sin internet. Hablamos un poco de lo que estábamos haciendo sobre esto de la biblioteca y demás, y bueno, haciendo el cierre de lo que había terminado de hablar Sandra. Bárbaro, que me perdí el final de Sandra, pero bueno. Nada. ¿Cómo? Después lo ves por YouTube. Después lo veo por YouTube. Bueno, quiero agradecer especialmente a Lorena porque porque sé que cuando se pone a trabajar en lo que uno
uno a veces la alienta que haga, pone mucho esfuerzo, mucho corazón, mucha garra, y hasta que no lo saca, no se larga. Entonces, esta vez fue maravilloso poder contar con el trabajo y la participación y la palabra. Entonces, nada, además de muy buena amiga, es muy buena profesional, entonces para mí es un súper gusto tenerla acá contándonos cosas. Y además valoro y rescato estas cuestiones en las que por lo general, y a nosotros, a las mujeres que nos pasó el deporte por el cuerpo, estamos siempre poniendo, es periodista, pero fue deportista y es mujer. Entonces, ese es el copo que en realidad creo que fue mostrando, y en todas las charlas que fueron pasando pasó esto. Fuimos poniendo, como a veces digo, el alma, ¿no? En esto. Así que agradezco especialmente, Lore, ahora en público, por supuesto, si no después no tiene el valor que quiero que tenga ahora. Y que aparte nos hace el aguante desde el día 1. Sí. Sí, y muchas veces presionada para que participe. Exacto. Gracias a todas las personas que están del otro lado participando, poniendo el oído, la palabra, la intención, gracias a todas. Y bueno, Marta, orgullosa de tenerte en mi vida, vos sabés que sos mi mentora. Tal vez aprendí poco, pero todo lo que aprendí, creo que lo aprendí de vos, así que espero poder hacerlo a la altura de las circunstancias. Beso enorme. Gracias, Lore. Y aprovechando esas últimas palabras que dijiste del empujoncito que te dio Marta, nosotros estamos empujando a la Marta también a que dé el primer curso, que estamos armando ya para el día 23 de junio, ¿no, chicos? Sí, correcto. A partir del martes 23 de junio, 4 encuentros sobre... Marta. Iniciación vamos a hacer una introducción a lo que es género y deporte con el tema de organizaciones deportivas, que yo considero que es lo que menos sabemos las mujeres, de los recovecos de las organizaciones deportivas, de las historias escondidas, invisibilizadas de las mujeres. Lorena, alguna vez tenemos que contar lo que hicimos cuando hicimos las bios de las mujeres. Y nada, y generalidades acerca de debates y generalidades acerca de lo que es género y deporte. Ahí compartió Mateo la pantalla. Y después sobre esto vamos a ir haciendo cuestiones temáticas, depende de los intereses y lo que vaya surgiendo, una cuestión un poco más actualizada acerca de esto. Quiero, antes de cerrar, Verónica Moreira, nos pusimos en contacto por privado, te debo, este fin de semana nos contactaremos, pero Verónica Moreira es una persona que está investigando fuertemente el tema mujer y deporte, y es muy valiosa en este caso. Así que nada, dice material de otros países también, sí. En verdad lo que estamos tratando de hacer es que el material sea actualizado, porque armar bibliotecas donde todo ya está en internet y todo está subido, todo se puede encontrar, y en este caso tenemos también la idea de potenciarnos entre nosotras y por ahí nuestras propias producciones, que es algo que habíamos intercambiado con Verónica luego del fin de semana. Así que, cualquier escrito, cualquier producción, cualquier cuestión que resulte relevante para ustedes va a resultar relevante para todas nosotras, por supuesto, pero además me parece que en esto, y lo hablamos cuando debatimos con Karina Gershberg esta cuestión de la academia, me parece que es una cuestión de también saber en qué estamos cada una, y que la mayoría de nosotras tenemos un pie puesto en la academia y un pie puesto en la cancha. Bueno, yo en la cancha no, en la pista y rajo nada más, es lo que puedo hacer. Pero
digo, me parece que también es una cuestión de saber en qué estamos y de visibilizarnos entre nosotras, y eso nos va a potenciar. Así que gracias, Verónica Moreira, por estar y por compartirnos tus saberes y tus miradas y tu oreja en este caso. Mateo, ¿le querés? Por si tiene ganas de decir algo, la querés desmutear, y si no, por lo menos que diga hola. Pobre. Verónica. Ajá, Verónica Moreira. Está con nombre y apellido en negro. Ahí está, Verónica. ¡Ay, puso! Hola, tiene Ahí cara está, también. Sí, lo que pasa es que elimino todo contacto, estoy con mi hija y es un lío también. Y bueno, gracias Marta por las palabras, la verdad es que soy yo la que aprendo escuchándolas. Bueno, hoy pude participar escuchando de manera sostenida, no me pasó en otras charlas tal vez. Sí, bueno, yo estoy como investigadora del CONICET y actualmente, como dije la vez pasada, con un trabajo sobre boxeo, y me interesa claramente la discusión sobre cuerpos y géneros, teniendo en cuenta tanto varones como mujeres en esta disciplina, y bueno, y actualmente estoy leyendo bastante para interiorizarme y poder dar una discusión con argumentos. Y me parece que algo que dijeron un montón de cosas interesantes, me encantó. Lorena, súper sólida, me encanta. Y la verdad es que lo que sí me parece que mencionó Marta es la necesidad de articular espacios, ¿sí? Porque no sé por qué, por lo menos en mi recorrido es como que estoy en un ámbito sí que es académico, y desconocía las producciones de ustedes, o digamos las trayectorias, y hago mea culpa y me doy cuenta, ¿no? De la falta de diálogo, y bueno, sí, de mi ceguera también, así que me encanta estar en este espacio, y bueno, y obvio, para todo lo que ustedes crean que yo pueda ser útil, no hay más que, digamos, seguir, ¿no? O contactarme, a seguir conversando. Yo tengo material, sí, escrito poco, sí, acerca de justamente el diario Le, que a mí, digamos, era mi obsesión, fue una obsesión en un momento, por el tipo de, digamos, de tratamiento que hace, ¿no? Del deporte, y eso lo puedo socializar, se los puedo enviar para incluso seguir dialogando al respecto, y bueno, y cualquier material que vea nacional y contemporáneo, se los envío para poder, digamos, incorporar a la biblioteca virtual. Gracias, Vero. Por favor, a ustedes. Bueno, pues, Marta, ponernos a disposición con Verónica también, que está en el tema del boxeo, y el boxeo es un ámbito jorobado, difícil de acceder, y así sea desde el estudio, ¿no? Así que por los contactos y la cercanía que hemos tenido en algún momento con el boxeo, si requiere de alguna información o algo, a disposición para lo que le pueda ser útil. Sí, aparte estaría bueno también poder charlar un poquito sobre lo que es la disciplina del boxeo y la mujer, así que bueno, podemos organizar algo también, Verónica, sobre eso, para que nos cuentes a todas cuáles son las problemáticas que tiene la mujer en ese deporte, ¿sí? Así que bueno, más que invitada. Marta, ¿querés decir algo más? Vamos cerrando. Sí, que Lorena en eso tiene también una pata, estaba en la Upperbox. En la Upperbox, sí. He sido miembro de la Upperbox, tal vez todavía lo sea, no sé, es la Unión de Periodistas de Boxeo. Eso fue cuando fui jefa de prensa de la Tigresa Acuña. Claro, no, y estabas desde antes, cuando fuimos a hablar con Bisbal por el tema de la boxeadora embarazada. Reglamentación, ¿te acordás? No, de la reglamentación. Tuvimos el despelote de las embarazadas. Bisbal era el presidente de la Federación Argentina de Box en ese momento también, aclaremos, hace muchos años atrás. Sí, ya nos hemos movido alrededor del boxeo. Claro, que después la Tigresa fue licencia número 1. Claro, exacto. Bueno, nada, cosas de viejas, parece. Ahí está, sí, somos las viejas. Bueno, pero por ahí en algo le sirve apuntalar a la compañera que está con estudios realmente muy más sofisticados, así que a disposición. Y vuelvo a hacer el chiste de que no le pase lo mismo que Luis Huacán,
no sea cosa que termine boxeando en lugar de hacer el escrito. Bueno, Lore, ya tenés otro tema para el cual obligarte a hablar, las charlas. ¿No, Marta? Así es, lo obligamos. Lamentablemente vas a tener que hablar de nuevo. No, Es excelente, un la placer verdad escucharlos. que, bueno, nada, más que contenta siempre por todos estos espacios, todas estas charlas, cómo se van desarrollando y cómo se van ampliando los temas, y más que nada por la calidad profesional que hay en todas las participantes que hacen que se enriquezca la charla. Así que bueno, agradecerlas a todas, esperarlas para el próximo jueves. El próximo jueves lo vamos a hacer a las 17 horas por una cuestión, como les dijo Marta, de las invitadas de España, que serían las 10 de la noche allá para no tenerlas tan tarde. Y van a haber también otras dos deportistas de aquí de Argentina, donde vamos a hablar sobre lo que es la mujer en la montaña, ¿sí? Los deportes de aventura, los deportes como el ultra trail, orientación y demás, el espacio que se han abierto a esas mujeres a lo largo del tiempo en algunos de los deportes donde comenzó siendo exclusivamente de hombres, y bueno, escuchar un poco la parte positiva de los logros que ellas han ido obteniendo. Así que las invitamos para la próxima. Aquellas que vinieron o participaron por primera vez y no dejaron el correo electrónico, las invitamos que lo dejen ahora en el chat o se lo pasen a Mateo por privado, que es el de Consejo de Mujeres en el Deporte que está, como para que las podamos añadir a la base e invitarlas para las próximas charlas sin necesidad de que tengan que inscribirse constantemente. Y toda publicación, todos datos sobre los cursos, en el caso del curso del 23 de junio, que es el de iniciación, vamos a ir publicando en el Facebook y en el Instagram, así que pueden ir mirando un poco más acerca de la temática, de los costos, y también, o sea, consultarnos por el correo electrónico. Así que bueno, gracias a todas. Marta, Gracias. ¿querés? Nada, despedirme, decirles chau, un gusto verlas y escucharlas. Un placer como siempre. Gracias a todas. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.